Buenas noches a todos, qué firme que nuevamente se conecten con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra fiesta, a nuestra reunión de R21 Night. Saludamos a todos los que se están conectando en esta hora. Parcero, le invitamos a que empiece a compartir, comparta con sus amigos, porque hoy viene una palabra muy especial que sé que nos va a hablar a todos, absolutamente a todos los que estamos conectados. Así que usted que se está conectando, que está en línea, gracias. No se desconecte, esté pilas, porque lo que viene hoy va a ser muy genial para su vida. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio en esta noche a la palabra. Y quiero que vayan a Lucas capítulo 15, versículo 1. Escucha, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la crítica que le daban a Jesús. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Versículo 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: hey, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parcero, esta palabra siempre ha conmovido mi corazón, porque hay una realidad tan extraordinaria con esta parábola que Jesús enfrenta y se la da a aquellos publicanos, a aquellos fariseos. Y quiero que estudiemos parte por parte y que no se desconcentre por nada del mundo. En el versículo 1 de este capítulo 15, mire lo que dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Antes de iniciar a hablar sobre todo lo que tenemos, déjeme explicarle quiénes eran los publicanos para entender más la palabra. Dice que los publicanos eran recaudadores de impuestos al servicio del imperio romano. Era gente ladrona, usurera, de mala fama, que usaba su posición político-administrativo para tomar ventaja con el pueblo y abusar, cobrándole más de la cuenta. En muchas ocasiones eran los mismos judíos los que ostentaban estos cargos políticos, como la ve. Y de hecho es por esa razón que los judíos que eran publicanos, que tenían ese trabajo, eran odiados por sus mismos parientes, porque estaban traicionando su cultura, sus creencias, al ser aprovechados. Y el mayor ejemplo de eso lo va a encontrar en Zaqueo, en la historia de Zaqueo, en Lucas capítulo 19. Esto nos ilustra el prototipo de publicano a la perfección. Allí usted lo puede ver. Listo, eso eran los publicanos, gente deshonesta, gente que cobraba impuestos y cobraba más de lo normal. Listo, en otras palabras, era gente que no era bien vista ante los judíos, sacerdotes, fariseos. Los tenían como: uy, estos manes están haciendo las cosas muy mal. También estaban los pecadores en ese grupo de personas que parchaban con Jesús, que querían oírle a Jesús. Pero ¿quiénes eran los pecadores en aquel contexto? Los pecadores eran todo lo que se consideraba la escoria de la sociedad, es decir, gentiles, prostitutas e inclusive enfermos, porque había una teología bien barata en ese entonces que creían que si yo estaba enfermo era porque mis antepasados venían con un pecado y por ende pues yo nací enfermo, nací ciego, nací con algo. Esa era la teología que ellos tenían en ese entonces en cuanto al tema de la enfermedad. Entonces esos eran los pecadores de ese entonces: prostitutas, gentiles, gente que nada que ver, brother. Y bueno, qué extraño, y lo que me impresiona de esto es que qué extraño que a quienes Jesús atraía con su mensaje era a este tipo de personas, a pecadores y a publicanos. Parceros, y les hago una pregunta en esta noche, usted que está ahí en su casa con su celular viendo este en vivo. Si a Jesús se le acercaban este tipo de personas, publicanos, pecadores, ¿por qué a nosotros, en vez de acercársenos, nos huyen?
¿Por qué a nosotros, a muchos pastores, líderes, en vez de que los publicanos y pecadores se nos acerquen, lo que hacen es huirnos? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque quizás estamos muchos como Pedro, negando la esperanza, negando la fe, la salvación a aquellos que supuestamente no la merecen porque son pecadores. Y le estoy hablando de Hechos 10:10. Usted conoce esa historia en donde desciende como un lienzo del cielo, porque Pedro entra en un éxtasis espiritual y desciende un lienzo con animales, con reptiles, con aves, y Dios le dice: Pedro, come. Y Pedro dice: no, Señor, la ley de Moisés dice que no coma nada impuro y por ende no lo voy a hacer. Y Dios le dice: amigo mío, no llames impuro lo que yo he purificado. Versículos después usted va a entender que Dios le estaba dando a entender que los gentiles, que la gente gentil, pecadora, los discriminados también hacían parte de un plan de Dios. Por eso Pedro, capítulos después o versículos después, tiene un encuentro con un gentil en donde hay un gran avivamiento. Bueno, ahí se lo dejo a usted. Entonces creo que estamos como Pedro, negándole la entrada a la fe a ciertas personas. ¿Y sabe cómo tenemos que ser en realidad, brother? Tenemos que ser como Pablo, brother. Pablo fue un man, mire, mis respetos. Usted empieza a estudiar la vida de Pablo y se va a encontrar a un man loco que dice: yo soy el apóstol de los gentiles. Y entiéndase por gentil alguien que no compartía la misma fe que los judíos. O sea, alguien que tenía otros dioses, gente nada que ver, los pecadores, pues. Y Pablo dice: yo soy ese apóstol, el pastor de ellos. Y en la Biblia hay algo tan violento. Hay un enfrentamiento entre Pedro, que representa en este caso, con esa interpretación, la hipocresía de muchos religiosos, la hipocresía de muchos cristianos, junto con Pablo. Y este enfrentamiento es brutal. Lo puede encontrar en Gálatas capítulo 2 versículo 11. Lo leo así flash para que la capte. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Este fue un enfrentamiento entre Pablo y Pedro. La ley, lo religioso y la gracia. Mira este enfrentamiento tan violento que tienen aquí. Dice Pablo que lo tuve que enfrentar cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles porque tenía miedo de que lo criticaran, de que le insistía en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar también por su hipocresía. Brother, me impresiona cómo Pablo llega y enfrenta a Pedro. Le dice: ¿sabe qué, parcero? ¿Usted por qué es así de hipócrita? ¿Cómo así? O sea, usted come con los gentiles, usted se une con los gentiles, pero llega otro líder que lo conoce a usted y lo tiene en buena estima y lo ve comiendo con los gentiles, y usted una vez se limpia las manos y dice: no, los gentiles, brother, esa gente incircuncisa, pecadores. Parcero, es impresionante ver cómo la hipocresía de Pedro empezó a transmitirse en los demás que seguían a Pedro, porque una de las cosas que se transmite fácilmente es el ser hipócrita. Y Pablo venía a hacerles saber que tanto gentiles como judíos, esclavos o libres, todos tenemos esperanza y tenemos la puerta abierta para entrar en Cristo Jesús. Así que me impresiona ver el tipo de gente que se reunía para escuchar a Jesús. Y repito, lo que me impresiona es que ese tipo de gente a nosotros nunca se nos reúne para escucharnos. Es más, esa gente está corriendo de las iglesias. ¿Por qué? Parcero, porque quizás su mensaje y mi mensaje no es el mismo de Jesús. Ah, pero ¿cómo así, Fabián? Sí, usted acabó de leer. El mensaje de Jesús atraía a los pecadores y a los publicanos. Nuestro mensaje los ahuyenta. Entonces, analice qué estás predicando. Analices qué estás dándole a la gente. Porque a Jesús se le acercaban los pecadores, a nosotros nos huyen. Les tienen miedo, pavor a la iglesia.
Nos tienen miedo por nuestro mensaje, por ser tan estrictos, por exigir tantas cosas que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de cumplir a veces. Ahí se la dejo. Pero sigue diciendo en el versículo 2 del capítulo 15, dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Uf, pana, esta palabra a mí me hace hervir la sangre, ¿sí? Y ya vamos a entrar en materia, pero déjeme decirle quiénes eran esos fariseos y esos escribas. Para los que no saben y están ahí conectaditos, de verdad, pana, muchas gracias, comparta esto y déjeme decirle quiénes eran los fariseos en ese tiempo. Fariseos, la secta de los fariseos era conocida por su celo por cumplir la ley, escrupulosos al máximo en las tradiciones de sus padres, hacían largas oraciones y todos veían sus demostraciones de piedad en las esquinas de las calles. Se pensaban los verdaderos guardianes de la pureza. O sea, los manes decían: nosotros somos los cracks, somos los santos, los puros. Y eran estrictos con todos aquellos que no pensaran como ellos. Creían ser superiores moralmente al resto del pueblo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y no se mezclaban con los gentiles. Eso eran los fariseos. Gente que decía: es que yo cumplo la ley al derechito, yo cumplo todos los mandamientos, yo soy puro, yo oro, yo soy súper, hiper, mega espiritual. Esos eran ellos. Y estaban ahí siempre para juzgar y señalar. Los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Pues, parceros, los escribas eran intelectuales respetados por todos. Era gente crack en el conocimiento. Gente que con una formación de élite, educados, o sea, gente docta y letrada, a la que acudían para pedir consejos los maestros. O sea, los maestros de ese entonces asistían o buscaban a estos escribas para pedir consejos. Dice: pero creían saber demasiado, se creían demasiado buenos. Enseñaban tanto la ley, pero no la cumplían, como cosa rara. Le daban más fuerza a las tradiciones que inventaban que a la misma palabra. Sabían tanto que se la pasaban murmurando de todos. Wow. Mire, este grupito de fariseos y escribas era la combinación perfecta. Era la combinación perfecta. Pero escúcheme acá, para los fariseos y escribas resultaba demasiado doloroso reconocer su error. O sea, es que cuando una persona sabe tanto y está tan segura de sí mismo, se le dificulta reconocer su error. Se le dificulta reconocer que quizás están equivocados. Y su problema no era intelectual, porque sabían mucho. Su problema era del corazón. Su actitud, la actitud del corazón refleja lo que somos. ¿Y qué eran ellos? ¿Qué terminaban diciendo? Que a los pecadores recibe. Eso es lo que había en el corazón de ellos: juicio, señalamiento. Señalaban a Jesús porque comía con pecadores, porque los fariseos, porque los escribas, los publicanos, porque los pecadores se le acercaban a oírle. Y ahí estaban ellos para señalar. Eso es lo que habían en sus corazones. Y déjeme decirle algo: muchas personas llegan a las iglesias como publicanos y pecadores, como ese primer grupo que ya le hablé. Muchos llegamos así, pero al pasar del tiempo se convierten en fariseos y escribas, juzgando absolutamente todo y buscando una pureza más grande cada vez, a tal punto que empiezan a ir de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. Y le tengo una noticia, o le voy a pedir un grandísimo favor a ese tipo de personas. Si usted está buscando una iglesia perfecta, el día que la encuentre, no se meta allá, por favor, porque se la va a echar a perder, ¿ok? Brother, ese tipo de personas están buscando pureza, perfección en todo momento. Están buscando lo más santo. Y si van a una iglesia súper perfecta, se la van a tirar por completo. Es decir, a Jesús en ese entonces lo rodeaban 6,000 fariseos. 6,000 fariseos. En ese entonces, esos 6,000 fariseos estaban observando en qué momento Jesús la embarraba para caerle, para juzgarlo, para señalarlo. Y en una ocasión, usted conoce la historia, que Jesús tenía con sus discípulos, los discípulos tenían hambre porque eran hambrientos y empiezan a comer sin lavarse en las manos.
y los fariseos y escribas se le acercan, señalan a Jesús, le dice: ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no cumplen con las tradiciones? Y atentos aquí, no es que no se lavaran las manos, el problema es que no se las lavaban como la tradición, la Mishnah decía que tenía que lavarse. Habían más de 36 páginas diciendo de cómo era el lavamiento de las manos. Era un ritual completo. Así que los fariseos no juzgaron a Jesús por falta de higiene, sino porque no lo hicieron como lo decía la tradición. Y escúchenme acá, ese es el problema de muchos, que no están preocupados por el corazón de la gente, sino que están preocupados por cómo se lavan las manos. En otras palabras, a los hipócritas, a ese tipo de personas, les indigna que las nuevas generaciones no se vistan como ellos se visten. Les indigna que las nuevas generaciones no canten los himnos que ellos cantaban. Les indigna que las nuevas generaciones pinten las iglesias de otros colores, porque ellos no lo hacen así. Son gente pegadas a tradiciones humanas que ni siquiera tienen que ver nada con la palabra. Así que tengo unas noticias que darle y con esto cerramos en esta noche. Y pilas, empiezo con esta. No existe la ropa cristiana. No existe la ropa cristiana. De hecho, escuché por ahí una frase algún día: el mismo largor de la falda de la hermana es el mismo largor de la lengua que tiene cuando habla a los demás. Parcero, a veces juzgamos tanto el tema de la ropa que nos vamos y nos desviamos por completo. También escuche, estamos preocupados tanto por lo que dice la Mishnah y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Estamos preocupados más por la imagen, que si Jesús hubiese venido a cambiar nuestra imagen, hubiese sido un estilista. O sea, si de eso se trata, Jesús hubiese sido un estilista y no el salvador del mundo. No hay peinados cristianos. Hay gente que está criticando a muchos hijos de pastores, líderes, que porque se cortan el pelo, que porque se hacen un peinado diferente, o inclusive que porque se lo pintan. Parcero, o sea, no hay un peinado cristiano. Se trata del corazón, del corazón. Y digo estas cosas porque estas son las tonterías que tienen que ver con que los discípulos no se lavaron las manos. Así que, por personas que viven preocupadas de las manos, es que muchos no quieren acercarse a las iglesias. Muchos huyen a las iglesias. Y cuando Jesús recibía a estos pecadores, a estos publicanos, los fariseos en primer lugar los juzgaban porque sabían que el hecho de recibir a pecadores y publicanos no era para nada fácil. Y bueno, esto sigue. Yo quiero dejarlo hasta ahí hoy. Y el próximo sábado continuamos con este mensaje que va a estar súper genial. Esto es hasta ahora la introducción. Así que le doy gracias por haberse conectado en esta noche. Que firme, comparta este en vivo. Y vamos a estar hablando sobre este tema de la religión, de la hipocresía, de lo que Dios nos quiere enseñar de verdad. Así que te bendigo. Gracias por conectarse. Esté pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo un contenido súper genial en esta semana. Chao pues, bendiciones.